Entender la política colombiana implica entender primero por qué llegamos a donde estamos, cuál es la historia política de este país. La historia política de este país es la historia de la violencia. Gilberto Tobón Sanín, jueves 7 de junio, Centro Comercial El Progreso de Dos Quebradas, lanzamiento de su libro Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gasteril. Muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy comenzamos de nuevo el mes de junio y esto sigue andando y día a día nuestro programa va teniendo mejor sintonía en todo el país cuando llega por las redes sociales y cuando queda montado en YouTube. Gracias a nuestros amigos en todo el país por sus labores y lo que están haciendo y gracias por confiar en lo que hacemos, solicitarnos hacer el trabajo que ellos requieren y le estamos coayudando a hacer sus labores en cada una de sus regiones. Ricardo Mora, muy buenos días. Muy buenos días para todos, quiero saludar a toda la gente de Santa Rosa, Dos Quebradas, en Guadalupe, en Santa Teresita, en los diferentes barrios, Violetas, Frailes y demás, y a toda la gente de Pereira que nos escucha. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora, con este sol que debe llover en horas de la tarde. Bueno, uno muchas veces quisiera que no pasaran las cosas que pasan. Hoy en Colombia lo que está de moda es lo del fiscal general que dice que después de elecciones dirá cómo fue el fraude de las elecciones del 27 de mayo. Vamos a esperar qué es lo que pasa. Desde cuando la justicia espera para hablar después y no en el momento indicado para que esta sociedad pueda comprender mejores cosas. Pero vamos a irnos hoy con la... y recordando que el doctor Gilberto Tobón Sanín estará el próximo jueves 7 de junio en Dos Quebradas, en el Centro Comercial El Progreso, en el relanzamiento de su libro, porque tiene 4 nuevos capítulos, donde va a hablar de cómo es la política en Colombia. Están cordialmente invitados. Las personas que me han preguntado cuánto cuesta el libro lo consiguen en la Librería Nacional. En Pereira la Librería Nacional está ahí abajo en Unicentro, ¿no? No me equivoco, sí. Si no me equivoco, Panamericana es la que está. No, la Nacional. En la Librería Nacional consiguen el libro y también lo conseguirán allá el próximo jueves con el doctor Gilberto Sanín. Estaremos haciendo un programa de televisión de 1 hora haciendo preguntas de esas que no le gusta a la gente que uno pregunte. Por lo tanto, invitados cordialmente el próximo jueves 9 de la mañana con el doctor Gilberto Sanín en Dos Quebradas. Y nos vamos con la canción del día y vamos a hacer un recorderis de la historia con esta canción de un hombre que murió, pero que valió la pena. Y podremos hablar también de la hipocresía de la sociedad. Adelante, Armando. De la serie que hablaba de Garzón. Y él en medio de su sorna, haciendo el papel desde un ataúd, se burlaba hasta de su propia muerte. Cuando le reconocía que mucha gente que fue a su entierro era para verificar que sí hubiera muerto. Una sociedad que hizo multitud para ver su cadáver, diciéndole: Jaime amigo, el pueblo está contigo. Hombre, hay que estar con la gente en vida, hay que estar con la gente defendiendo los intereses de todos, no intereses particulares. Hay hombres que valen la pena y los dejan de lado, pero cuando mueren se ponen a decir: ay, se murió, ay, lo mataron. Y aquí es un problema grave que tenemos en Colombia. Y yo los invito cordialmente a los que nos escuchan. Dice la cadena de televisión que el próximo domingo a las 9 de la noche van a presentar un especial. Hombre, yo los invito cordialmente, vean ese especial, pero pónganlo con atención, escúchelo, no lo oiga, escúchelo con el alma, escúchelo con atención, póngale la conciencia. A eso hay que ponerle la conciencia. Hay que mirar el argumento, no la emoción. La vida no se maneja de emociones, la vida se maneja con el argumento, la razón de ser de la vida, del bienestar del hombre. Eso son las cosas que tenemos que hacer en la vida los hombres y mujeres de este mundo y en ese país. Hoy cuando en las redes sociales, la imbecilidad del hombre escribe cosas sin fundamento para torpedear y enredar a la gente.
cuando no hay argumentos válidos contra los candidatos a la presidencia, sino que manejan son emociones, y las emociones se manejan dependiendo de quién las dirige. Cuando un hombre me aborda hace 2 días en mi casa a las 6:30, me va a buscar angustiado a decirme que a su esposa la amenazaron de que si votaban por vamos a darlo con nombres propios, que si votaban con Petro, el dueño de la empresa iba a vender y se iba a ir. Y cuando me dio el nombre del empresario dije, ¿cómo es posible que un empresario de 50 años haciendo empresa vaya y le diga a sus empleados eso? Un hombre que ha vivido bien siempre, un hombre que le ha brindado a esta sociedad cosas importantes. ¿Y eso a qué se debe? A unos malditos, sí, unos malditos gremios del parasitismo de este país que hablan de todo y no producen nada. La gente que no ha podido entender lo que pasó ayer en España con Rajoy, que tiene el cinismo al final de su discurso de decir que deja una España mejor. Y uno habla con los amigos españoles y los españoles le dicen a uno que el país está en crisis. Y vienen unos españoles a Colombia, dizque periodistas, a vociferar en nuestro país lo que no fueron capaces de defender en su país. Y entonces aquí escuchamos a la gente y creemos que eso es la razón de lo que dice el otro y no analizamos con seriedad qué es lo que está pasando realmente en nuestro territorio. Cuando nos encontramos personajes nefastos en Los Quebradas, como un tipo que habla de la participación ciudadana y se tiene que esconder porque a todo mundo le debe una vela, a todo mundo le pidió plata prestada y hoy anda con escoltas y todo para poderse escudriñar, para que la gente no se le arrime a cobrarle el dinero. Y eso lo pagamos nosotros, los escoltas que le ponen a un tipo de estos. Entonces la sociedad está ávida de soluciones, pero no se involucra en la solución de país. Aquí no es, el que llegue de presidente no va a solucionar el problema de este país. Este país se soluciona cuando los hombres y mujeres que habitamos el territorio nos volvemos serios, hacemos el diálogo, respetamos al otro, decidimos entre todos. Si nos equivocamos entre todos, nos equivocamos, pero si acertamos, acertamos para todos. No acertar para unos pocos haciéndole el daño a los demás. Necesitamos hacer tareas diferentes, Ricardo. Necesitamos hacer tareas diferentes porque esto no puede seguir así, de emociones solamente y la razón perdida. Y aquí, tipos gobernando, y lo que está pasando hoy en Antioquia con el problema de Hidroituango, en pequeña escala lo ven en todos los municipios de Colombia, con estos tipos que gobiernan, que creen que se les da poder para hacer lo que quieran, y no se les da poder para defender los intereses de una sociedad que también está ávida de todo, pero que no hace nada para solucionar el problema de país, Ricardo. Claro, Jorge, Armando y todos los que nos escuchan. Yo quiero que tengamos una reflexión sobre lo que sucedió después de elecciones. De lo que habla Jorge es sin duda algo que nos genera preguntas. ¿Quiénes son los que han matado? ¿Quiénes son los que han robado el país? ¿Quiénes son los que han saqueado? Esos que ayer decían el otro, digamos en el caso de Pastrana, que el otro es un paramilitar. Cuando salía Gaviria, ese otro es un paramilitar. Y hoy están todos en la misma mesa. Hoy están en comunión ellos. Hoy, cuando la gente piensa diferente, ellos se asustan, porque ahí mismo se les llega a la mente que ese ministerio por el cual es el que ellos trabajan políticamente, montes el que se monte, las sillas solo son calientes entre ellos. Otra gente le diría las sillas giratorias, las puertas giratorias, esas puertas que ellos van pasando de lado a lado. Yo quiero que la gente se acuerde de una persona que nos es muy cercana por razones trágicas, el señor Luis Carlos Galán Sarmiento. Él estaba en contra de la corrupción, Jorge, ¿sí o no? Sí, señor. Él estaba en contra de la corrupción y el día que el guaquero César Gaviria se encuentra esa presidencia allá en ese entierro, ese día el hombre recibe, se supone que esa bandera de la corrupción, y llega y lo primero que hace es no perseguir la corrupción y embobar a la gente con la apertura económica. Pero recordemos que el coger al señor Pablo Escobar le significó al gobierno colombiano estar rodeado de las peores personas del país. Eso no se tomó con gente buena.
O sea, matar a Pablo Escobar no se tomó con gente buena. Lo bueno es que yo en esa época estaba prestando servicio y estaba prestando servicio en Cali, Jorge. Y le cuento que la historia es tan trágica en la parte del gobierno que el general, el mayor general de la tercera división en ese momento en Cali, le quitan la visa y nunca se la vuelven a dar. O sea, él de por vida no puede tener visa a los Estados Unidos. ¿Cómo serán los enredos con el cartel de Cali? Eso es lo que debería preguntar la gente. Y lo que le ponemos al mismo señor Gaviria, que en este momento se abraza con toda esa gente. Y no hablemos de la parte de Risaralda. Jorge, que nos manden esa foto de Sami Merek, Juan Carlos Rivera, Didier Burgos, el señor ex senador Roto, Catrasca, el exalcalde de Pereira, el hoy ministro, el Celacho, el negro Israel, toda esa gente en una misma foto. O sea, no falta más supia para esa imagen. Con eso podemos espantar hasta cocodrilos. Pero espérenme, Ricardo, pero es que ahí no termina. Hay un tipo que se hace pasar disque por representante de los confeccionistas en Los Quebradas. No produce nada. Yo le voy a decir a los quebradenses, me da pena, pero lo tengo que decir. ¿Quién los defendió a los quebradenses sobre el asunto del predial con el ensueño Betancourt? El Comité Cívico. Hoy, en Dos Quebradas, los 65,000 propietarios de Dos Quebradas pagan el 50% del predial que pagaron en el 2011, porque el Comité Cívico puso la cara y el Comité Cívico hizo el enfrentamiento con la razón, no con emociones, con la razón lo hicimos. Hoy, 29 meses después que este alcalde actual de Dos Quebradas metió el acuerdo municipal ilegal, como es ilegal el de la sobretasa a la gasolina, como es ilegal muchas cosas que hace, pero no hay justicia. Uno puede denunciar lo que quiera, no hay justicia, ilegal. Si no estuviéramos encima de eso, ya hubieran hecho el derrame a la loca en Dos Quebradas sobre los predios y iba a ser el hecatombe. Cuando hoy el 51% de los propietarios de Dos Quebradas están en mora de predial y le deben al municipio 137,000 millones de pesos. Y entonces, como estamos en esa tónica, yo quiero que tú leas esto que está aquí, que le enviaron a un señor el 10 de mayo, como para ir hilvanando lo que está sucediendo, y nos vamos a lo local. Es la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas y lo responde el señor Martín Elías Alán Marín, director financiero. Dice, atento saludo, respondiendo a su derecho de petición, me permite informarle que a la fecha este municipio no ha percibido ningún ingreso por concepto de plusvalía, Jorge. Significa que en Dos Quebradas, que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial aprobado en el año 2000, invito a la gente que comience a leer desde el artículo 198. 198. Ya vamos con el personero de la Virginia también. Desde el artículo 198 sobre cómo se recauda la plusvalía en Dos Quebradas. Es un acuerdo municipal, el acuerdo 014 del año 2000. Aquí dice cómo tienen que recaudar la plata de la plusvalía. Y nos dicen los expertos con los que nos sentamos a hablar de esto, que Dos Quebradas ha dejado de recaudar 293,000 millones de pesos de plusvalía. ¿Quién recibió esa plata? ¿Dónde están las áreas de cesión y dónde están los predios que tienen que entregar los constructores en Dos Quebradas? ¿O dónde está la plata que pagaron en dinero por los espacios? ¿Dónde está? Venga, Dos Quebradenses, despierten pues del letargo. ¿Dónde está la plata? Aquí está el documento. Y dicen cuáles son las condiciones para cobrar la plusvalía. ¿Por qué? Ay, es que no se ha regulado. No, venga, aquí está la norma. Aquí está el plan de ordenamiento territorial vigente, porque eso sigue vigente el del 2000. Y ahora dicen que van a ir a presentar, o que le presentaron a la Cárdenas y al área metropolitana, el borrador del nuevo plan de ordenamiento territorial, que para meter al perímetro urbano, un perímetro rural al urbano, cuando ya todo está construido. Venga, ¿van a legalizar lo ilegal o qué? Venga, aclárenos eso. Pero este alcalde, que va a aclarar este alcalde, que no habla y no tonterías.
porque habla tanta tontería, Ricardo, que salen a decir de unas cámaras, salen a decir una cantidad de cosas sin fundamento, escúcheme bien, sin fundamento, porque en Dos Quebradas se habla imbecilidades todo el tiempo. Y Dos Quebradas, como está hoy, las quebradas llenas de basura, las calles llenas de basura, de escombros, tenemos la quebrada, Dos Quebradas a la altura de Mercados, que se va a llevar la banca, y hablando de grandes proyectos, donde van a dejar con un problema el futuro de Dos Quebradas, 40.000 millones de pesos que le va a prestar el banco, que lo van a prestar al 8% anual, que al final vamos a pagar 88.020 millones de pesos a 15 años, que vamos a dar sin recursos durante 15 años de la sobretasa de la gasolina al municipio para poder ejecutar obras y solucionarle los problemas a la gente. Eso es delicadísimo. Pero en Dos Quebradas la gente no pregunta nada. Y hay unos periodistas que se van a dejar preguntarle a esos líderes de barrio que están más preocupados por si les pavimentan un andén. Hoy la basura, hoy se van a hacer una jornada de recolección. Venga, es que eso no es de jornada, eso es todos los días. Dos Quebradas hoy es el reflejo de su administración. Anómala, mala, con gente contratada que no va a trabajar, que vienen detrás de un concejal, acompañando al concejal para todo lado. Y le pagamos nosotros de los recursos de los ciudadanos de Dos Quebradas a gente para que ande como guardaespaldas de un concejal. Yo creo pues que los dos quebradenses, bueno, o los llamamos a la atención, aprendan a escuchar, no a oír, y no se enojen conmigo, que es que no es el problema mío, es el problema de ustedes, de su diario vivir, el que se queja que los hijos no tienen con qué ir a estudiar, los que se quejan que no le dan salud, los que se quejan que el agua potable está llegando muy cara, todos los que se quejan, que esto no es de quejarse, esto es de actuar, y no es de que le echa carreta a uno, y entonces nos vamos a esta. El alcalde de Dos Quebradas, que en su programa de gobierno dijo que iban a montar 500 cámaras en Dos Quebradas, hoy no ha podido hacer nada. Y entonces van y dicen que es que con el gobierno nacional, en el gobierno nacional no hay nada. El ministerio, ¿de cuándo es la respuesta del ministerio del Interior, Ricardo? Esta respuesta es del miércoles 30 de mayo. Hace 3 días. El ministerio nos dice que allá no existe nada. Se van para Frailes a echarle carreta a la comunidad que les van a hacer una estación de policía. No tienen nada. Pero, y de estos medios de comunicación, estos periodistas que no preguntan nada. Pero es que no preguntan es nada. Les echan el carretazo y le ponen el micrófono. Secretarios de despacho que pagan para que los entrevisten. Y tienen 14 periodistas que no dicen nada importante sino mentirle a la sociedad. Para ir a hacer un espectáculo ahora y es que van a recoger escombros y basura, con un contrato que dan ilegalmente porque no podían hacer convenios interadministrativos, dice que con una cooperativa que tampoco es una cooperativa, es una ONG. Venga, yo sí invito cordialmente a los dos quebradenses que pongan pilas con esto, pero entonces vamos con el personero municipal de La Virginia y Ricardo presenta. Quiero presentar al señor personero de La Virginia, Federico Cano Franco. Yo quiero que la gente tenga en perspectiva eso antes de darle el paso al señor personero de La Virginia. El señor personero de La Virginia que vamos a tener el honor de tener acá con nosotros es el personero que en las últimas 2 décadas, o escúchese bien, en los últimos 20 años ha realizado más procesos en contra de funcionarios en la ciudad de La Virginia. Y quiero saludar al personero para que nos cuente esta historia tan aterradora. Personero, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a usted y a toda la audiencia. Pero permítame un momento, Federico. Doctora Sandra Lorena, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para la audiencia. Bueno, doctora, tenemos también al personero de La Virginia, Federico, y queremos preguntarle, usted como presidenta de la Asociación de Personeros de Colombia y el problema que se está presentando en La Virginia, y tenemos al aire también al personero de La Virginia, ¿qué se está haciendo para defender la personería de La Virginia y sus funciones que están ejecutando y lo que está sucediendo actualmente allá? Bueno, el día de ayer sí traslado al señor Defensor Nacional del Pueblo, el doctor Negret, y de igual manera también puse en conocimiento de la situación a la Procuraduría General de la Nación, pues desde el nivel central,
para que se tomaran las medidas respectivas, porque lamentablemente no es el primer caso que se presenta en contra de una personería y pues por parte de un alcalde las evidentes acciones para vulnerar las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la misma. Ya hemos tenido un antecedente donde recibimos todo el apoyo de estas instituciones de parte del nivel central. Ayer recibí pues ya la respuesta. A nivel departamental, el doctor Negret se comunicó con la doctora Elsa Cifuentes, quien ya está realizando unas gestiones, y por parte de la Procuraduría General de la Nación lo que se realiza es iniciar la investigación disciplinaria en contra de el alcalde, y también iniciar unas acciones preventivas, puesto que no se puede vulnerar el derecho a la ciudadanía, a la población en situación de víctima, a que tengan unas instalaciones a donde acudir en procura de la defensa de sus derechos humanos y fundamentales. Señora Personera, venga, le hago una pregunta. En este momento, lo que yo tenía en mente era que era de las únicas, por no decir la única ocasión en la cual un alcalde saca, pero le cuento, Personera, que esto es como que usted coja a su marido saliendo del motel, pero de la habitación, y usted le tiene las grabaciones y le tira las cosas a la calle. Esa es la situación que vive el personero de la Virginia. O sea, eso lo sacaron, pero de la forma más atroz. Y no vemos que ningún medio de comunicación esté tocando ese tema, y esto le cuento que es como peor que un desalojo. Aunque sea un desalojo, usted le llevan gente y le avisa. Al señor personero de la Virginia le tiraron las cosas. En los videos se ve claramente cómo ni le dicen dónde le ponen las cosas. ¿Eso en qué otras ciudades del país se ha dado? Porque sería muy bueno documentar este tipo de cosas, Personera. Sí, señor. En el presente año se presentó en un municipio de Magdalena. Le hicieron un desalojo al señor personero de la misma manera, desalojo con inspección de policía. Es más, el señor personero estuvo atendiendo en el parque del municipio por espacio de una semana. Pues se intervino la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, y pues el personero fue reubicado, pero estuvo atendiendo en el parque del municipio porque no tenía donde más cumplir con sus funciones. Bueno, doctora, escuchemos al personero de la Virginia que nos dice, y escúchelo por favor, qué vamos a hacer entonces desde esa óptica. ¿Aló? ¿Federico? Sí. Bueno, Federico, ahí está también la personera de Pereira, presidenta de los personeros, escuchando. No, yo creo, Ricardo, y agradecer la intervención oportuna que ha tenido la doctora Sandra desde el primer momento en que se presentaron estos inconvenientes. Y yo creo que lo importante aquí es sentar un precedente, y tal como lo decía la doctora Sandra, llevar esto a instancias nacionales, porque es vergonzoso el irrespeto por la función que presta la personería, la falta de respeto institucional hacia una labor tan importante como la del Ministerio Público, y ver cómo el caso puntual de la Virginia hay que entenderlo en contexto. La personería donde funcionaba la personería en la Virginia, esas oficinas llevaban más de 2 años y medio presentando problemas de averías en el techo que hacían que constantemente se inundara, se dañaran los equipos, estuviesen en riesgo las personas que prestamos allí el servicio, como los mismos ciudadanos. Esto llevó a que 2 años y medio y la administración nunca intervino hasta que pues ya fue tal el riesgo que nos vimos obligados, como lo digo yo en el comunicado, a desocupar esas oficinas, pero con el compromiso de que en un mes las iban a arreglar. O sea, fue un acto de buena fe, donde de buena fe se desocupó la oficina, y defraudando esa buena fe, en ese lapso en que desocupamos la oficina, el señor alcalde decidió entregársela a la Secretaría de Gobierno. Ahora sí la adecuaron y sacaron el mobiliario de la personería y lo tiraron al patio de la alcaldía, tal como se ve en los videos. Entonces esto evidencia 2 cosas: primero, que las oficinas sí se podían arreglar, y segundo, que unas dependencias que se han ocupado por décadas, por eso yo hablo pues de un derecho consuetudinario sobre esas oficinas, tristemente fueron desalojadas y ocupadas mediante
mediante una orden directa del alcalde, desconociendo pues los derechos que sobre las mismas puede tener la personería municipal, y esto evidencia claramente el ánimo de sacar la personería de la alcaldía, pues toda vez de que, como desde ese espacio se ha mostrado independencia y autonomía, pues no es grato para la administración tenerla cerca. Claro, Federico, y a mí me parece muy bueno lo que usted clarifica en esto que nos cuenta, porque esto demuestra que las cosas sí se pueden hacer, pero las cosas se le hacen, Jorge y Federico y oyentes, a los de la cuerda de la alcaldía. O sea, si uno se va, si el doctor Federico Cano Franco se fuera y se arrodillara allá y solo hiciera lo que hacen muchas personas en las administraciones, en las IAS, los personeros que se hacen autohomenajes. Eso, sí, y que son, invitan a merendar. No, y como el personero de Dos Quebradas, que tiene una asustaduría. Esa no es una IA, es una asustaduría. No, estamos es con el doctor Federico Cano Franco, que sí le busca la cola al gato y le pone la cola al burro. A él no se le han escapado muchos. Y por eso yo creo que es esta persecución, doctor. Pero qué bueno que usted nos cuente que esto no fue un desalojo, a usted lo fue sacando, usted no le llevaron policía, ¿es cierto? No, hay que dejar claro que no hubo ningún tipo de reacción. Yo por eso lo digo, es que yo creo que esto fue un hecho sistemático. Yo lo hablo jocosamente porque pues afortunadamente y gracias a la gestión de la doctora Sandra, que hizo esto público a nivel nacional, he recibido la solidaridad de muchos personeros del país, y yo les he comentado, esto fue un proceso de aburrirnos. 2 años y medio de inundaciones que pues en otro momento usted ha conocido también, y los videos fueron de público conocimiento, como cada vez que caía un aguacero en la Virginia, la personería de la Virginia se inundaba por completo, se dañaban los archivos, los equipos. 2 años y medio donde esa situación no mereció una intervención de fondo por parte de la alcaldía, a pesar de que es el edificio de la misma alcaldía, que ese siempre ha sido el reclamo por parte mía, porque es que en ningún momento se estaba solicitando ninguna adecuación extra o algo, porque es que es el edificio de la alcaldía, y ahí que uno no entendiera el desdén y el descuido para con el edificio de la misma alcaldía. Venga, yo tengo, Federico, una pregunta, doctor Federico. Esos archivos son en los cuales más pienso yo, porque eso se lo sacan a usted de una manera leve. ¿Qué daños pudo sufrir la personería en sus investigaciones? Listo, y vamos a poner al aire también al señor Pablo Bustos de la Red de Veedurías, que nos acompaña en este momento también desde la ciudad de Bogotá. Quiero que usted nos cuente cuál es la implicación en los casos, Federico, por favor. Pero Federico, perdóneme. Pablo Bustos, muy buenos días, señor director nacional de las veedurías. Cordial saludo, gusto en saludarlo, Jorge, a la mesa de trabajo y a la audiencia de este programa especializado en participación ciudadana, lucha contra la corrupción, control social. Muchas gracias por la invitación. No, Pablo, es que tenemos un problema grave aquí. Ayer le desalojaron las oficinas al personero de la Virginia. El alcalde de la Virginia lo desalojó de sus oficinas, le sacó todos los enseres desde esa oficina. Y Ricardo, acaba de Pero sin orden judicial, eso fue que le llegaron allá y le vaciaron la oficina, le sacaron la oficina, la personería, y se la tiraron a un patio, Pablo. Esto no es sino como, yo solo veo la comparación de que a una persona lo cojan infraganti con su moza en el motel y que llegue su señora y de un momento a otro le tire las cosas a la calle. Esto es de la única forma, porque aunque sea que a uno le lleven la policía y uno sepa, pero cogen la personería de la Virginia Risaralda y la tiran y la lanzan a la calle como si eso fuera un trapo viejo. Hoy en día que conocemos cuántos procesos ha hecho el doctor Federico Cano Franco con respecto a las persecuciones contra funcionarios de administraciones actuales y anteriores, Pablo. Sí, ya que, cordial saludo, sí, ya que hace símil para hablarlo hoy de puente, no es solamente como cuando alguien está en un lugar privado con otra persona, su pareja, ocasional, y entra su esposa y lo
para el caso del hombre o la mujer es su esposo y encuentra, sino cuando esa otra pareja, su esposa o esposo, entra con otra pareja al mismo lugar. Yo creo, porque es que en realidad uno no puede conocer el contexto general, que es la fallida forma como el país enfrenta el tema del control social y la lucha contra la corrupción a partir de los mismos órganos de control y vigilancia que en realidad por excepción suelen cumplir sus misiones y su tarea constitucional y legal, cuál es promover la participación ciudadana, defender los derechos humanos y vigilar la conducta de los servidores públicos en el terreno territorial. Yo creo que esto muestra claramente que, normalmente se ha instrumentado y los procesos de selección de los personeros y de los controladores suele ser muy, muy manipulado. Realmente pasa por un tamiz político que no debería pasar y todavía no se logra entender la separación de esos dos roles institucionales, el de vigilado y vigilante, y en este caso, pues, lo que debería ser, debe ser el garante de que esos derechos no se atropellen, termina siendo atropellado de una manera aún mucho más bochornosa. Yo, sin duda, pues me extraña, no sé si el personero mismo ya haya entablado las acciones que corresponden en lo disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, por un lado, pero por otro lado muestra el grado de enfrentamiento que a veces pasa, pues en este caso por fortuna se trata de alguien que, según ustedes, ha ejercido un control serio y riguroso frente a la administración pública y entonces llega a ese nivel de confrontación. Pero normalmente no suele ocurrir eso, suele haber un maridaje y un oprobioso silencio que no da cuenta de las funciones de lucha contra la corrupción, que en lo territorial es mucho más grosera, mucho más protubulante y mucho más dramático, porque se juega con la dignidad y los recursos de la gente más desvalida del país, que se encuentra sobre todo en las regiones. Entonces uno dice que pues, lamentable este hecho. Yo creo que el personero de Sobra debió inclusive ya tendría una acción, yo diría una acción de tutela que debió promover ante las autoridades competentes, pero más allá de toda esa parte legal, lo que sí creo es que muestra la irracionalidad del poder administrativo del alcalde de elección popular, como bien se sabe, que en última no representa la voluntad popular y que se legitima a sí mismo, y sobre todo que entra en una contradicción porque lo que se, digamos, pregona es la colaboración armónica entre las instituciones y una de ellas es la función de control y vigilancia asignada a las personerías. También creo que esa situación amerita, además de sanciones, pero luego es evidencia el carácter de irresponsabilidad del alcalde, burgomaestre de turno, frente al cumplimiento de sus mínimas labores, que es el permitir que haya un control y una vigilancia por parte de inclusive del propio Estado, porque el personal es de ese Estado. Sí, entonces ahí creo que existen, es tremendo y es muy gráfico eso, ¿no? Y sobre todo, pues lo que me parece que deberíamos decirle al departamento, al municipio, el personero mismo es por qué ocurrieron estos hechos, porque a la base debe haber algunos desacuerdos, a la base debe haber alguna confrontación, a la base debe haber alguna fricción entre esos servidores públicos que valdría la pena se conocieran por parte de la ciudadanía y pues para poder, pues digamos, para hacer un juicio de valor mucho más juicioso, valga la redundancia, mucho más responsable de lo que pudo haber ocurrido y que generara esta situación tan bochornosa, que es realmente dramática, excepcional, pero que muestra también los niveles de confrontación entre los servidores públicos a veces por esos temas, y cuanto más la animadversión contra la ciudadanía que ejerza control social y lucha contra la corrupción. Bueno, Pablo, la inquietud pues en todo el país y lo que está sucediendo es este problema grave de la sociedad que entrega el poder por medio de un voto, entrega el poder y se olvida realmente del debido hacer del ciudadano del común. Hoy encontramos en las redes sociales un poco de gente escribiendo barbaridades que no tienen sentido. No tienen sentido, Pablo. ¿Qué vamos a hacer con una sociedad que no quiere argumentar con seriedad y razonar de lo que está pasando en el país? Bueno, la crisis de valores y la crisis de articulación con un proyecto de Estado y de nación
y de ciudadanía que sea lo suficientemente incluyente y que dé cuenta de las necesidades de las mayorías tan afligidas, golpeadas y sobre todo tan dramáticamente, casi dulcemente pacíficas, casi que inermes, muestra el nivel de dificultad y de temor que aún existe por la estela de la guerra frente a la participación libre del ciudadano y que pueda quitarse las máscaras para ver lo que la misma realidad nos ofrece frente al abismo social tan grande. Este es uno de los 5 países más desiguales del mundo. Entonces, y que podamos desprendernos más allá de los marasmos de la guerra, del eco publicitario, de las fantasmas con que se crean temores en el interior de la población, y más bien mirar el país con ojos de esperanza, pero también de solución y de participación en función de las necesidades directas de cada ciudadano. Creo que es muy importante que las comunidades, particularmente en lo territorial, adviertan que es muy importante resolver los problemas no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, a partir de su entorno concreto, de su problemática específica, de su condición de ciudadano, de su condición de excluidos, en su condición de víctimas de la inequidad histórica del país y de la manipulación de esas instituciones por parte de unos pocos que hoy se ven groseramente graficados en el escenario nacional, inclusive electoral. Uno ve cómo la gente transita por posiciones ideológicas tan contradictorias como la del sí a la del no, independientemente de cuál sea la postura, con un desenfado, con un desprecio por lo público, por el proyecto de nación, por las posturas de valores y, digamos, por el respeto mismo a su diferencia y a la integridad que se verían ideológicamente cada quien a sus propios principios, que realmente muestran el estado crítico por el que pasa el país y la necesidad de que, sobre todo los pobres y sobre todo los ciudadanos humildes y sobre todo los ciudadanos que luchan y que trabajan, que forjamos país de verdad, fue más allá de las maquinarias, de los aparatos, de los grupos de poder y de interés, poder dar cuenta de un derrotero distinto y una claridad que no puede, digamos, dejarse notar más frente a los padecimientos que cada día sufren la mayoría de los colombianos y colombianas, que deberían encararlo de una manera seria para buscarle una salida digna a un país que todavía tiene oportunidades y las encontrará sobre todo por cuenta de la participación ciudadana de la base social excluida, marginada, golpeada, y sobre todo que no encuentra las posibilidades, así tenga el conocimiento y el talento y el deseo para aportar en la construcción de un país mejor, donde definitivamente quepamos todos, tanto como pobres, pero sobre todo pobres, tanto educados como no educados, tanto formados como excluidos, pero que la prioridad la tengan sobre todo los sectores más golpeados históricamente en un país donde la violencia y la injusticia se ha puesto como una regla general, casi que aceptada, permitida, aplaudida y honorificada desgraciadamente en todos los rincones de la patria, y cuya última palabra para confrontarlo la tiene el ciudadano a través del voto y de su participación democrática continua, más allá del voto en su ejercicio, la participación en todas las esferas e instancias, incluido el control social, que son las veedurías. Bueno, Pablo, te agradecemos tu participación hoy y estaremos en conversación para mirar qué vamos a seguir haciendo con lo del personero, y la próxima semana te estaremos llamando para ampliar más todo este proceso de la participación ciudadana. Sí, 2 cositas más para robarle un minuto para contarle que esta semana vamos a estar por Medellín viendo el tema de la sórdida tragedia de Hidroituango, mostrando las irregularidades que ha habido alrededor de ese proyecto, las falencias desde su diseño, estructuración, ejecución e inclusive control. Por otro lado, mostrando cómo hay unas redes de impunidad también a nivel de la cosa pública importante. Seguimos contándole a las personas del eje cafetero que seguimos atentos al tema de lo de Cartagena. Hemos logrado la destitución la suspensión de Quinto Guerra, el alcalde recientemente suspendidos, que ya le hemos anunciado. Seguimos en esa batalla, seguimos tratando de, digamos, buscar cómo lo logramos esta semana, lo de Roberto Prieto, que fuera privado de la libertad del hombre, que fue el brazo derecho de Santos en las 2 campañas, 2010-2014,
que apenas empieza a ser untado y luego tras las rejas apenas en esta fase, que seguimos dando batallas, también quiero decir, contra la compraventa de testigos y ese sí real cartel de, ya no solamente de testigos falsos, sino de la compra de testigos falsos, como es el caso de los señalamientos que hemos hecho respecto a Lombana, en el caso de el senador, digamos, de que trató de favorecer una de estas masacres, que personas relacionadas con estas masacres, que ha declarado esta misma semana la Corte Suprema de Justicia como delitos de lesa humanidad. Hemos estado dando una serie de batallas para mencionar esas algunas, y también defendiendo a los inversionistas de Edil, las víctimas, los damnificados de ese gran quiebra, el tema de libranzas. Así que seguimos con nuestra agenda de apoyo a luchas regionales, luchas locales y batallas desde lo nacional en la búsqueda de depuración de las prácticas públicas, y le agradezco mucho de nuevo, Jorge, y lo felicito por su labor, su liderazgo, a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación, y a los oyentes un esperanzador saludo para seguir construyendo país desde un tejido social efectivo, sostenido y pues centrado en las necesidades y preocupaciones ciudadanas. Muchas gracias, Juan, y muy buen día. Muy bien, muy buen día. Federico, escuchaste a la personera, presidenta de los personeros en Colombia. Usted ha venido haciendo una tarea importante en la Virginia, la función que debe empeñar un personero, defender los intereses de la sociedad. ¿Qué le queda ahora y qué hay que hacer para defender los intereses de la sociedad de la Virginia en cabeza suya, haciendo el papel de vigilante de los recursos y lo que tiene que suceder en la Virginia para el bienestar de todos y cada uno de esos ciudadanos, Federico? Pues ya paso a responder la pregunta puntual, pero sí quisiera pronunciarme frente a algunos de los comentarios que hiciera Pablo cuando hablaba pues de que era necesario contextualizar el caso concreto. Es importante hacerle saber a los oyentes que en el caso puntual de Federico Cano, yo gané el concurso y cuando nos presentamos la primera vez, que solo lo pasamos 6 personeros de los más de 400 que concursamos, en su momento solo lo ganamos un poco. Yo gané para 3 municipios, elegí la Virginia, entonces en ningún momento pues ha existido el maridaje con la administración. Por el contrario, y tal y como lo citaba Ricardo, he sido el único personero del eje cafetero, que ni siquiera el departamento del eje cafetero, que ha sacado más de 8 fallos sancionatorios, decisiones que no han tomado ninguno. Entonces esa ha sido precisamente esa independencia la que ha llevado a este tipo de decisiones. Entonces es importante resaltar esa independencia, y creería uno, como en aras de buscar esa motivación de estos actos, porque entonces ahora sí paso ya a responderle la pregunta puntual. Encuentra uno, es vergonzoso, como lo digo, el ver que por una orden directa del alcalde saquen la personería municipal y ubiquen la secretaría de gobierno. Entonces es simplemente poner esto en la palestra pública. Obvio que desde el día de ayer se le dio traslado formal a la Procuraduría para lo de su competencia, a la Defensoría para lo de su competencia desde la esfera disciplinaria, a las decisiones que haya lugar, y esperar. Lo importante de esto, y agradecerles a ustedes que abren este espacio, es que este tipo de represalias no queden sin hacerle difusión, y que la gente conozca que comparto lo que decía Pablo de un poder excesivo de los alcaldes, porque es que es vergonzoso ver que por una orden directa de un alcalde, sin motivación administrativa, se desaloje una oficina y se pase a otra. O sea, yo creo que acá el problema no es con las personas que están ocupando hoy el día las oficinas que tenían la personería, porque ellos van allá por una orden del alcalde. O sea, no hay que buscar el muerto río abajo. O sea, las personas que le mandaron a ocupar esa oficina, y pues si la arreglaron, pues eso es bueno, en últimas es bueno, y ellos es cuestionarnos el por qué el alcalde toma ese tipo de decisiones,
claro a la pregunta que hace un rato me hacía Ricardo. El deterioro del archivo y el riesgo de la memoria histórica de la personería, porque donde está tirado el archivo por orden de la administración municipal no ofrece las menores garantías para conservar la memoria histórica de la primera vez que se están tomando decisiones disciplinarias y administrativas en contra de servidores públicos en este momento. Muy bien, Federico, entonces estaremos en contacto permanente con usted y nos va contando qué está pasando en La Virginia. Por ahí tengo un documentico de un derecho de petición que se le mandó al alcalde de La Virginia, vamos a meterle la tutela, que nunca contestaron y ellos creen que se pueden burlar de la gente. Federico, muchas gracias. A ustedes muy formal y nuevamente agradecerles por su apoyo y su solidaridad en estos momentos. Federico, un abrazo y que tenga un feliz sábado. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, un tiempo tan valioso. Muchas gracias. A usted, Ricardo, y a toda la audiencia, muy formal. Bueno, Jorge, venga, déjeme decir una cosa, porque yo sí esto sí no me lo voy a guardar. Cuando a mí me echan ese cuento chino de que nos vamos a convertir en Venezuela, a este señor Javier Antonio Ocampo, alcalde de La Virginia, le cuento que ese es el que debería mandar para Venezuela. Este sí es el verdadero. Mejor dicho, esto no lo ha hecho ni Maduro. Imagine lo que nos ponen a hacer. Nos comparan con el Magdalena, por allá en un pueblo que ni nadie conoce el nombre. ¿Eso de qué se trata? ¿Cuál castrochavismo que nos van a imponer el castrochavismo? Si aquí estamos, pero en lo peor, estamos en Colombia, donde las leyes son para los de Ruana. Y en este caso vemos que hasta para un abogado, ni siquiera la ley, sino el brazo duro y rígido de una administración municipal, que lo único que busca, atacando a una personería municipal, es que los ciudadanos no puedan reclamar nada, ni tengan quien les apoye en esa labor. Jorge. Bueno, aquí ese es un problema delicadísimo, Ricardo, porque ahí le acabo de mandar también algo. Aquí estos funcionarios públicos se ufanan de todo porque como nadie pregunta nada, todo se queda como dicho y que es así. Por ejemplo, Dos Quebradas. El año pasado fueron asesinadas 23 personas en Dos Quebradas en el año. Hoy, 2 de junio, ya van 15 muertos. En 5 meses ya van 15 muertos. Y entonces salen con un cuento. Esos gobernantes que salen, es que hemos reducido los homicidios. No han reducido nada. Lo que pasa es que la gente se ha calmado y no hay violencia. Entonces, eso no es un problema de administración pública, es un problema de cultura ciudadana, de comportamiento de los seres humanos, de la gente que se violenta sin fundamento simplemente por los odios emocionales de la gente que rabia por nada, la gente que se enreda cuando no tiene necesidad de enredarse. Ese es un problema grave que tiene esa sociedad. Y entonces aquí la gente cree que los demás le van a solucionar el problema. Y por eso traigo a colación esta frase célebre, porque es célebre, del finado Jaime Garzón. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Y eso le digo yo a la sociedad. Si usted no actúa, si usted no se involucra, usted no podrá hacer nunca nada porque usted tiene que involucrar. Usted no puede seguir cayendo en esa trampa del tipo que los invitan a un sándwich, los invitan a una fiesta, a un tamal, y entonces el tipo va, abraza a todo el mundo, pero le fastidia, pero todo el mundo es feliz tomándose la foto con el político de turno que los llega a visitar, porque es lo único que ustedes muestran, para mostrarle a todo, estuve con el doctor, venga, usted es importante, usted es ciudadano, el del barrio popular que nos escucha hoy, usted también es importante, pero haga algo, pero hágalo, no se quede esperando que otro haga por usted. Eso es un problema delicadísimo y esperamos que Armando llegue para poder llegar y poner lo que debemos colocar aquí, la canción que nosotros ponemos de cortina, de qué es esto. Esta es la canción que tenemos que vivir todos los días haciéndolo. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo oro,
azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y frijoles. Esa es la canción. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Somos una sociedad. Y somos una sociedad que tenemos necesidades inmensas todos. Todos, sin excepción. Pero no podemos quedar en la tónica de darle poder a unos tipos para que ese tipo viva bien y usted viva mal. Todo funcionario público y todo político en este país vive de la plata que pagamos todos los colombianos. Y la sociedad se queda. Ah, es que el alcalde dio. El alcalde no da nada. Esa plata la ponemos los colombianos vía impuestos. Venga, ¿cuándo van a salir? Es el gobernador de Risaralda que arranca ahora con el cuento de la RAP, la Región Autónoma de Planeación. ¿A qué? Entonces van a montar Caldas, Risaralda y Quindío, para montar otra oficina burocrática, para sostener otra cantidad de gente y no hacen nada. Nada. De los conozco de autos. Porque a la gente también hay que contarle. Yo 16 años hice parte del Sistema Nacional de Planeación. Ahora nos habla y no carreta. Y llevan a una gente a unos congresos. Y todos llegan a pedir la palabra para decir, es que el alcalde no nos dio viático, el alcalde no nos atiende. Venga, y es que el alcalde, ¿por qué me tiene que atender? Vaya, haga su papel. Consejero territorial de planeación, haga su papel que tiene que hacer. Seguimiento y control. Y recomendaciones a que la política pública se haga como debe ser. Pero aquí, todos los problemas que tenemos, mantiene a la gente en los hospitales reclamando su salud, pero lo hacen al revés, se van y se pegan a pelear con la recepcionista porque no los atiende. La recepcionista es lo de menos. Hay que mirar es arriba, la cúpula, y las EPS, el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el negocio? Como dice el cuento, ¿cuál es el negocio, socio? Y la gente se queda en las peleas buscando un concejal rezandero hipócrita con un crucifijo en el pecho, que para que le hagan un favor y que lo atiendan en el hospital. Venga, ¿razón de qué? El derecho suyo de que lo atiendan en el hospital, el derecho suyo de que le den la educación a sus hijos en la escuela, el derecho suyo al agua potable, el derecho suyo a la infraestructura vial de la ciudad, el derecho suyo a la seguridad, el derecho suyo a la vivienda. El derecho, pero el derecho tiene que ser al derecho. Pero este país, lo que nos espera hoy, con lo de Hidroituango, que es con lo que la gente dice, ay, qué tipo tan cansón, lo de Hidroituango. 145.000, 160.000 o 200.000 personas van a tener que salir de esa zona. ¿Dónde van a salir? A los cordones de miseria de las grandes ciudades. Allá estaban tranquilos, barequeando, cogiendo oro, barequeando esa paila esa con la que buscan el oro, pescando y en el cultivo. Hoy los van a sacar a las grandes ciudades a venir de limosna, a pedir que le ayude, cuando allá estaban tranquilos. A la organización social Ríos Vivos, todo el esfuerzo que hizo, lo demostró con creces. ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? Cuando estos medios de comunicación en Colombia no los escucharon a tiempo. Porque también ayudan a atropellar mucho medio de comunicación. La mayoría, sin excepción, ayudan a atropellar por la paga. Tienen derecho a que les paguen por las cosas, pero digan la verdad. Cuenten las cosas como son. Y allá atropellaron a la gente, asesinaron gente, los que defendían el derecho. Hoy, a la espera de una catástrofe. Y toda esa gente va a terminar en las grandes ciudades y no hay con qué darle subsidios, por Dios. Hoy el país no tiene de dónde sacar más plata. Entonces, para decir y para robar más y decir que hay que dar más subsidios, entonces nos hacen una reforma tributaria para cobrarle más impuestos a usted que está abajo. Y estén tranquilos, que en la factura de la energía le va a llegar la pérdida de Hidroituango. Todavía no les han dicho nada, pero cuando menos piense, les va a llegar. Ese es el problema grave de esto, Ricardo. Jorge, sí, eso es una cosa que la gente debe tener clara en la mente. Aquí esa gente que habla y siembra esos miedos, que el castrochavismo, que ahora sí va a llegar, yo al que le tengo miedo es al coco. Eso es al único que le tengo miedo. Pero yo le cuento una cosa, cuando a la gente le hablan del candidato Gustavo Petro y le dicen que esto se va a volver castrochavista,
De pronto es que dan con gente muy bobita, pero le voy a decir esto. Chávez llega al poder siendo militar y con nexos en los militares. Miremos a Gustavo Petro, que llega es con la Guardia Indígena, no puede ver a los policías ni a los militares ni de cerquita. Los militares siempre han estado en el poder de Colombia. Si hay gente que tiene más años que yo, se tienen que acordar de la época de la violencia, de la maldita violencia. Ahí sí podemos decir que la maldita violencia de este país, que nunca ha parado y queremos que pare. Pero le cuento una cosa, Jorge. Esa violencia entre Partido Liberal y Conservador, que solo era un tránsito entre esos dos poderes políticos, la policía, ¿qué hizo, Jorge? ¿Qué hizo el ejército? ¿Qué hizo la armada? ¿Qué hizo la Fuerza Aérea? Hacerse a un lado y ver cómo mataban a los inocentes. Y un compañero de nosotros de la red de veedurías estaba publicando un caso en la ciudad de Marsella, que le motilaban a toda la gente la cabeza hasta que cogieron al de plata y lo motilaron y ahí sí brincaron. Ah, sí, porque como aquí siempre quieren poner al pobre, al jornalero, a la persona que siempre ha querido salir adelante, gente que ha trabajado fuertemente, la quiere mantener aislada y le dan un trato de segunda clase, un trato que nunca debería ser de esa forma. Bueno, ¿quién nos habla? ¿Aló? ¿Quién nos habla? Tenemos ¿Aló? una persona al aire, pero quisiéramos que nos hable porque estamos esperando a que nos hable. Le estamos dando pasada ¿Aló? en este momento. ¿Aló? Amor, dígame. Díganos. Ve, amor, lo que pasa es una cosa, que yo quiero opinar, porque por ejemplo yo escuché ahora sobre de la gente que dice pues de que la policía, que hay veces son que prácticamente pues la gente los irrespeta, todas esas cosas, pero es que nadie sabe lo de nadie. Ayer cogieron un hermano mío, lo volvieron nada, un sargento de la policía en el Parque de la Libertad. Voy a decirles respecto a eso. Hay un problema grave en Colombia. Se perdieron los valores, se perdió el respeto. Hoy no hay respeto. El respeto se perdió de todo mundo. Al policía hay que respetarlo en su accionar. Pero hoy se igualaron con el tipo de la calle y todo mundo se cree de mejor familia. Y entonces ya todo el mundo le dice, es que usted no sabe quién soy yo. Es que aquí hay que respetar las normas, la primera. Y el policía también se volvió que atropella, porque que antes de que lo atropellen a él, atropella a la gente. Y hay policías decentes y hay otros policías muy malos, porque es un problema no es el problema de la institucionalidad, es un problema de personas. Y vámonos con la cuña del doctor Tobón para poder terminar, porque se nos fue el tiempo. Entonces, uno entender la política colombiana implica entender primero por qué llegamos a donde estamos, cuál es la historia política de este país. La historia política de este país es la historia de la violencia. Gilberto Tobón Sanín, jueves 7 de junio, Centro Comercial El Progreso de Dos Quebradas, lanzamiento de su libro Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gasteril. El próximo jueves 9 de la mañana, Centro Comercial El Progreso, el doctor Gilberto Tobón Sanín, para que vayan ustedes y escuchen descarnadamente lo que es ese país, para que lo escuchen en la voz de un hombre, una autoridad, para hablar de qué pasa realmente en este país. Y nos fuimos, Ricardo. Bueno, quiero decirle a todos que tengan un feliz día, que no se coman ese cuento de los miedos, que esos miedos nos han puesto bajo los cuchillos, bajo las motosierras, bajo la chusma, bajo toda esa gente que asesina, que mata, y esa gente que se olvida del pueblo. Y quiero desearles un feliz fin de semana para todos. Bueno, y quiero decirle a todos, sin excepción, la vida es importante cuando nos comprometemos con la vida, con los hijos, con la esposa, con el padre, con la madre, con el primo, con el abuelo, con el niño, con el joven, con el discapacitado. Cuando no le vamos a solucionar el problema que nosotros a los demás de cualquier manera, porque no somos los solucionadores de problemas, pero somos capaces de construir entre todos si nos ponemos de acuerdo. Y hasta aquí hemos llegado en esta, en mi opinión. ¿Cuál es la suya?